Okay, so the 10 points that we have for the harvest prayer, puntos acerca de la oración the de la promises cosecha, from the Bible. las promesas de la Biblia. First one is the harvest is ripe. Que la cosecha está lista, And then we should pray for the harvest workers. Y debemos orar por los obreros de la cosecha. And then the second one was that we claim the land. El segundo sería que como digo, reclamamos like our, tomamos it's our la heritage. tierra como nuestra herencia. Yeah. And then the third one is we bless the families, the clans. También bendecimos a las familias, los clanes. And then we call out the person of peace in every city, every village. Llamamos fuera la persona de paz en cada aldea, cada ciudad. And we praise God for the good He already did. Alabamos a Dios por lo que ya ha hecho, lo bueno que ya ha hecho. And we pray for signs and wonders along with our preaching. Oramos por señales y maravillas junto con nuestra predicación. And we pray that the whole movement starts, that disciples starts to make disciples. Y oramos por un movimiento que hayan discípulos, que luego hagan más discípulos, que siga. Yeah. And now the difficult ones come. Y ahora los difíciles. Okay, so the strongholds. Las fortalezas. That we fight against the unclean spirits. Luchamos contra los espíritus inmundos. And you can always walk around and y podréis ir caminando como intentando echar. But in the end, it's the encounters that really matters. Pero realmente al final son los encuentros que cuentan cuando te encuentras. Where it's real, where it's visible. Donde está como visible, se ve que hay una fortaleza. Like all the examples that we have in the New como Testament. los ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento. And then number 9 is that we identify with the sinners. No, identify with the sinners? Yeah. Nos identificamos con los pecadores. We could pray, yeah, Lord, they are bad, and podríamos orar, forgive them. Tú sabes que son malos, perdónalos. So, but we identify. We say, okay, it's. Nos identificamos. We have sin in Somos our life pecadores en nuestras vidas también. We also, if we know what the sins are, y si sabemos acerca de los pecados, we name lo que them. son, entonces nombramos a Dios esto. And then the last one was we pray, praise the grace of God. Alabamos la gracia de Dios. It's Psalm 103. Salmo 103. Yes. Okay, and then about spying the land. Y luego espiar la tierra. How is the harvest field? ¿Cómo es el campo de la cosecha? How big is it? How many people live ¿Cuán there? grande es? ¿Cuánta gente hay? What is the religious status? ¿Cómo es su estatus como religioso? Then harvest force. Y luego la fuerza de la cosecha. Are there other believers around? Si hay otros creyentes alrededor. What type of believers? ¿Qué tipo de creyentes? Churches, ministries. Iglesias, ministerios. Are there any people that you can call and hay otras personas que puedes llamar work together, para poder maybe obrar y trabajar juntos? Or are you alone? O si estás solo. Then spiritual mapping 1. Y luego tenemos Mateo 1. Sí. What is the devil doing? ¿Qué es lo que el enemigo está haciendo? What are the obvious strongholds? ¿Y qué son las fortalezas que son como obvias? Maybe there's a brothel or
whatever. Quizás hay brazo. ¿Cómo se dice brazo? There's what? Bordel. Brazo? Burdel. Brazo. Bordel. Bordel. Ah, Burdel. Prostitutes. Burdel. Bordel. Burdel es el lugar donde hay prostitutas. Okay, yeah. prostíbulo. Prostíbulo. Vale. Or like maybe the house of a drug lord O casa donde hay ventas de drogas y sí. or like it's like obvious things, or maybe Como cosas obvias que están en la ciudad. maybe the Holy Spirit gives revelation of O quizás cosas que el Espíritu Santo where the revela, strongholds are, donde hay las fortalezas, what are the main sins, que son los pecados como Principales. principales. then spiritual mapping 2, Y luego Mateo 2, what are God's plans, ¿qué son los planes de Dios? what words do you hear from the Bible, ¿Qué son las palabras what que promises, escuchamos what de la prophetic Biblia, words. palabras proféticas? So this is kind of more focused on the listening, what Entonces is, esta parte es como más enfocada en escuchar. what are the strategies that you use in this ¿Qué field. son las estrategias que vamos a usar en este campo? Maybe you know from the beginning, okay, Quizás vas a saber desde el principio we need to kind of que in this phase we need to en esta fase be more focused, necesitamos ser or like como más enfocados. let's not take shortcuts, like make it slower, No vamos a tomar como atajos, sino vamos a poco. or you know there are a lot of Muslims O por ejemplo, sabes que hay muchos musulmanes, or lots of atheists, and then ateos, you use another way to y usas como explain the gospel. otra manera de explicar el evangelio. So the more we know, the better we can pray. The more specific we can pray. Cuanto más sabemos, más podemos como orar de manera específica. That's it. Y es eso. Now I would like to come to this topic of personal peace. That's a really interesting topic. Ahora quiero entrar en el tema de la persona de paz, es un tema muy interesante. First, a short overview. Primero un corto overview, una primera vista de todo, general. So, if we like to do the Great Commission, Si nosotros quisiéramos hacer la gran comisión, sí, go and make disciples. de ir y hacer discípulos, So we can do it on different levels. la podemos hacer en diferentes niveles. So one is we do it in the church Uno es lo hacemos en la iglesia or around the church. o alrededor de la iglesia. So that means Eso significa, we look where are people in the church. They are not really discipled. they are not trained as disciples. si nosotros miramos a la iglesia, las personas en la iglesia, ellos no están realmente entrenados como discípulos. And we call them and we disciple them. We go away with them. Entonces los llamamos y los discipulamos, y caminamos con ellos. So maybe there is even around the church Quizás allá alrededor de la iglesia, our kids or our friends or nuestros chicos o sus amigos, so they come to faith and we disciple them. ellos vienen a la fe y nosotros los discipulamos. So that is like this general level. Eso es como un nivel general. So in this general level, En este nivel general, so we don't need this strategy of a personal peace. no necesitamos la estrategia de la persona de paz para hacer este So nivel. around the church is normal evangelism is going on. The Lord is adding some people to the church, maybe from our family or from our friends, and we disciple them. So the strategy of to find a personal peace is not here necessary. Aquí no es necesaria la estrategia del hombre de paz porque tenemos la iglesia, la gente viene, los discipulamos ahí, no es necesario, estrictamente necesario encontrar a la persona de paz para este nivel. But then we have also people, they act like Paul, like the Apostle Paul. También hay personas que actúan como el apóstol Pablo. So Paul was leaving one day the church in Antioch and he was
going on a ship together with a team, and then they were sailing to the next island, and then he start there his work, his making disciple work, you know. Pablo estaba un día en Antioquía trabajando con la comunidad y el siguiente día estaba yendo a otro lugar a empezar su trabajo de He was a discipulado. sent one. Él fue un enviado. He was sent out from the church. Él fue enviado fuera de la iglesia. The Holy Spirit and the leaders of the church sent him out. El Espíritu Santo y los líderes de la iglesia lo enviaron a él fuera. So that model was very clear. Ese modelo fue muy claro. He left, he went to a new field, Él se fue a un nuevo campo and then he started to work. y ahí empezó a trabajar. And then we see in this situation, Y ahora vemos en esta situación, we see the strategy of Paul was not working with everybody, he was looking for persons of peace. vemos que Pablo no estaba trabajando con todo el mundo, él estaba buscando personas de paz. And he was forming groups with these persons of peace. Y él estaba formando grupos con estas personas de paz. And that is important because that's a total new area. That's a new field. Y esto es importante porque esto es un área totalmente There nueva, was un nuevo no campo. church. No hay iglesia, no hay nada. And if you work in a new field, Si tú trabajas en un campo nuevo, then it's very, very important that we form a group. es muy importante que tú formes un If grupo. we have only a single believer in a new field, Si tienes un solo creyente en ese nuevo campo, that's very hard. es muy difícil. We had this experience with Islam for centuries. Tenemos esta experiencia con el Islam por siglos. We led some single Muslim to the Lord, Guiamos a un solo musulmán al Señor, but never a group. pero nunca un grupo. And all were persecuted. Y siempre es And perseguido. all were kicked out Y todos fueron echados fuera of their community, of their Islamic community. de su comunidad islámica, de su And they were gente, isolated. y fueron aislados. And it was not a good end. Y no fue un buen final. It never became a multiplication, it never became a movement, nothing happened. Nunca se convirtió en un movimiento, nunca se multiplicó, no pasó nada. So only in the last years, Solo en los últimos años so we changed this strategy. cambiamos la And we estrategia. saw that whole groups came to the Lord in Islam. Entonces vimos que grupos enteros vinieron al Señor And en now el we Islam. could establish really a movement, different movements, a lot of movements. Ahora sí podemos establecer diferentes movimientos, muchos movimientos para eso. So recently we had the research about what happens in Islam all over the centuries. Y recientemente tenemos una investigación de lo que ha pasado en el Islam en los últimos siglos. And maybe from the year 2000 on, now that was a success that we form group and multiply group, and now it's working. Now it's unstoppable. Now it's the Islam will fall for sure. It's not. Ahora You desde, cannot stop it desde el año anymore. 2000 vemos el éxito, empezó la multiplicación y sabemos que el Islam va a caer, no hay duda, ¿no? Va a empezar a venir. But that was the Apostle Paul model. Pero este es el modelo del apóstol Pablo. That we said the Pauline model we call it. That is, you leave to come to a new field. Ese es como el modelo de Pablo, nosotros lo llamamos así. And Tú vas a then un nuevo campo y We entonces need groups, otherwise it will not really cannot be really established. Entonces tú necesitas grupos porque si no, no puede ser realmente establecido el reino. And if we need a group, Si necesitamos un grupo, then we need a person of peace. entonces necesitamos una persona de paz. So in this strategy, we need the strategy of finding a person of peace, and then the people around the person of peace form a group, and then we baptize a group and start a group. En esta estrategia necesitamos la persona de paz, encontrar a esta persona y que la gente alrededor de él se bauticen, entonces formamos un grupo con estas personas. So now we have a third model. Ahora tenemos un tercer modelo. So that is like the general making disciple model. Este es el modelo general de hacer discípulos que hemos visto. So this model we don't call normally an apostolic model. That is not really apostolic. Este modelo no lo llamamos apostólico, no es apostólico. Because it happens in the church or just around the church. Porque pasa en la iglesia o alrededor de la iglesia. But apostolic model is we are sent out in a new area, so that is what we call an apostolic model. El modelo apostólico es que somos enviados a If una área somebody diferente, is entonces es going in a new apostólico. field. Si alguien está yendo a un nuevo campo, entonces es apostólico. And for the apostolic model, Para el modelo apostólico we have two different models. tenemos dos modelos diferentes. One is the Paul model, Uno es el modelo de Pablo and the other is the Peter model. y otro es el modelo de Pedro. We have the Pauline model and the Petrine model. Tenemos el modelo pablista y pedrista, algo así. And the Petrine model
el modelo de Pedro. Yeah. I can do that for you. Oh, that's good. What the whole Oh, yeah. White like snow. Yeah. So, the general model, El modelo general, a church and around the church. una iglesia y alrededor de la iglesia. And then the second model, El segundo modelo, the Pauline model. el modelo paulino, ¿no? So it means a team is going and work in a new field. Es un equipo yendo a un nuevo campo. And here we have then the person of peace, Y aquí tenemos la persona de paz and around the person of peace, y alrededor de la persona de paz, a group of peace, un grupo de paz. and then we start a group with them Entonces empezamos un grupo con ellos and we multiply the groups. y multiplicamos los grupos. So that's the Paul model. Ese es el modelo de Pablo. And now the third one, the Peter. Ahora el tercer modelo, el modelo de Pedro, el pedrista. The Peter model, Política. that was the Apostle Peter he was working according the Peter model. El modelo de Pedro es lo que el apóstol Pedro estuvo trabajando en ese modelo. But Jesus was also working with the Peter model. Pero Jesús también trabajó con el modelo de Pedro. The difference is Paul was sent out of his church, out of his culture, in another culture, in another nation, in another unreached group. La diferencia es que Pablo fue enviado fuera de su grupo, de su iglesia, de su cultura, a un grupo no alcanzado. Peter and Jesus, they were sent to their own people group. Pero Pedro y Jesús fueron enviados a su propio grupo, a su propia So gente. they went to the Jewish people. Y fueron a los judíos. The Lord Jesus said, I'm only sent to the Jewish people. Jesús dijo, yo solo fui enviado a los judíos. And Peter and Paul, they agreed with each other. Y Pedro y Pablo estuvieron de acuerdo. And they said, okay, you are sent to the Jewish people, I am sent out to the Gentiles. Ellos dijeron, está bien, tú estás enviado a los judíos y yo estoy enviado afuera, a los gentiles. But then they came together and they shake hands. Y ellos vinieron, se pusieron de acuerdo y se apretaron las manos. And that was the way how they recognized each other and accepted each other. Y esa fue la forma en que ellos se reconocieron y se They aceptaron said, uno al otro. both model are good. Dice, el modelo de Both Pablo are está from the bien. Lord. Ambos son por el Señor. So I wish you good luck for your model. And Peter said, I wish you good luck for your model. And then they went, you know. Te deseo buena suerte con tu modelo. Otro dijo, te deseo buena suerte con tu modelo. Y te dijeron, buena suerte. And the Peter model is a little bit like this. El modelo de Pedro es más o menos como esto. We have a church, Tenemos una iglesia and this church likes now to reach the unreached. y esta iglesia quiere ahora alcanzar los no alcanzados. They like to reach the unreached fields around the church. Ellos quieren alcanzar los campos no alcanzados alrededor de la iglesia. And now the sent ones, Ahora los enviados, they are coming from the church and they are still linked with the church. ellos están viniendo de la iglesia pero están aún ligados a la iglesia. They form also a team Ellos forman también un equipo. and they go out, Ellos van fuera or they form the team maybe already out the church or in the church, it doesn't matter. o quizás ellos forman el equipo fuera de la iglesia, no importa. And they go out Ellos van afuera and start to making disciples y empiezan a ser discípulos. and are still linked with the church. Ellos aún están ligados con la iglesia. Because the church, if you are linked with the church, that's a wonderful benefit. Porque si tú estás ligado con la iglesia es un beneficio maravilloso. So there is a lot of people here, Porque hay mucha gente allí. and you can recruit people from here for your team and go together with them out, you Tú know. puedes reclutar personas de aquí de la iglesia y llevarlos fuera con tu equipo. So you have also the possibility as a team to go back and maybe you visit once a service or you do a prayer night with the church. You are linked, you are together with the church. Tienes la posibilidad de un día venir, estar con ellos en el servicio, o un día hacer una noche de oración. Estás juntos con ellos. But Pero out there, allí fuera, in your field, en tu campo, you start a new thing. tú empiezas a hacer una cosa nueva. Like Paul started
a new thing. Como Pablo empezó cosas nuevas. So if you start here a new thing, Tú empiezas con una cosa nueva aquí. don't bring the people from here back here. No lleves a las personas de aquí atrás a la iglesia. Let them here Déjalos allí en el campo. and start groups and multiply here. Empieza grupos y que se multipliquen allí. And don't integrate them in the church. Y no los integres a ellos en la otra iglesia. Because apostolic work, sent ones work, Porque el trabajo apostólico, el trabajo de los enviados, is reaching the unreached and plant new things in the unreached. es alcanzar los no alcanzados y plantar cosas nuevas donde están los no alcanzados. That is sending ministry. Ese es el ministerio del If you enviado. bring them to the church, Si los traemos a la iglesia, then it's not anymore apostolic work. ya no es un trabajo apostólico. ¿no? Then it's evangelism. Entonces es evangelismo. And so we speak here in model. Para el modelo For Pedrino. both model, we need the concept of personal peace. Para los dos modelos necesitamos el concepto de persona de paz. Always, if we like to start a movement somewhere in a new place, Siempre que queremos iniciar un movimiento en un nuevo lugar, then it makes sense. entonces tiene sentido. So that is why Jesus, why Peter, why Paul, they use this concept of personal peace. Es por esto que Jesús, que Pedro, que Pablo usaron este concepto de persona de paz. So that's only introduction. It's only Es como una introducción, un overview para que de la idea de persona de paz, porque es importante. So something what's now happening at the moment in Europe. Hay algo que está pasando en este momento en Europa. Many centuries ago, Hace varios siglos, muchos siglos. Europe was a patchwork. Patchwork. Es como lo dicen. Es como el edredón ese que está Como con una los manta. cosido así en pedacitos. Bueno, hace muchos siglos There Europa era was, eso. in Europe there were all sorts of tribes, Okay. hundreds, thousands of tribes, languages, cultures, they fight with each other. So it was like a network of different tribes and people groups. You know? Hace muchos siglos Europa estaba dividida en muchos grupos étnicos, tribus, muchas divisiones. Un mosaico. O era como un mosaico lleno de muchos diferentes grupos. So for reaching Europe, Para alcanzar Europa en ese momento, somebody had to bring the gospel to every of these tribes. alguien tenía que ir y llevar el evangelio a cada una de esas tribus. So the Helvetics was a tribe. Los helvéticos, ¿no? The Gallians. Los galenos, So we had hundreds of such tribes in Europe. muchas tribus en Europa. But then something happened. Entonces algo sucedió. One day, Un día, one book came. un libro vino. And this book Y este libro, has the power to change the whole culture of Europe. este libro tuvo el poder de cambiar toda la cultura de Europa. The Bible changed Europe. La Biblia cambió Europa. And we had not anymore hundreds of different culture. Ya no tuvimos cientos de diferentes culturas. We had one new culture, Tuvimos una nueva cultura, the Christendom culture. la cultura cristiana. So we knew the values of the Bible, that are the right values. Nosotros sabíamos que los valores de la Biblia esos eran los valores correctos. And so a culture came out, the Christendom culture we call it. Y entonces vino esta cultura en toda Europa, de la cultura cristiana en toda It Europa. doesn't mean that everybody was a Christian, you know, not everybody was born again, not everybody was saved. But the culture, it was one culture. Everywhere in Europe was accepted what the Catholic Church said. It was a Christian, maybe Catholic Church culture over Europe. Él no se refiere que toda la gente fuera salva, que toda la gente fuera cristiana, pero en la cultura eran aceptados los principios que la Iglesia Católica trajo. So in the year 1500 we had a split between the Catholic and the Protestant, but the culture was the same. You know, it was not a change of the culture. En el año 1500 se partió en dos, de los protestantes y los cristianos, pero la cultura no cambió, todavía eran los mismos valores. Only recently something happened. Solo hace poco algo sucedió. Because the culture in Europe decided from now on we don't listen to the Bible anymore. We kick away this book. Porque la cultura europea decidió en algún momento, de ahora en adelante no seguimos más a la Biblia, y echaron fuera este libro. It was the Bible who brought Europe together. Y fue la Biblia la que puso a Europa junta. And now we kick out the Bible. Y ahora sacamos la Biblia. The young cultures are not anymore listening. Los jóvenes ya no están escuchando más eso. And what happens now is that Europe again is
split it in hundreds and thousands of different people group, different mentalities, different ethics, different subcultures. El resultado fue que de nuevo Europa se dividió en miles de diferentes culturas, subculturas, formas de pensar, ideologías, pequeños grupos por toda Europa. Before, Antes we said there were tribes in Europe. decíamos que en la antigua Europa habían tribus. Today we don't call this different group tribes. Hoy nosotros nos llamamos a estos diferentes grupos tribus. We call it interesting groups, Lo llamamos grupos de interés, ¿no? Or we call it cultures or subcultures or milieu or submilieu. Lo llamamos culturas o subculturas, lo otro no sé qué significa. So there are now a lot of such cultures. Ahora hay muchísimas subculturas. Maybe the football, the hooligans, the football fans, that's a whole culture, you know. Quizás los hooligans, los fanáticos de fútbol, esa es una cultura. They don't go to the church, but they go to the football match, you know. Ellos no van a la iglesia, pero van al partido de fútbol. Todos They juntos. see the same games, they speak about the same topics, they look similar. Ellos ven los mismos partidos, hablan de lo mismo y se ven parecidos. We have youth cultures. Tenemos grandes culturas. We have the punks or the hip hop culture, or Tenemos el hip hop, los punks, diferentes culturas en Europa. we have also now new foreigner groups. Tenemos también nuevos grupos de extranjeros que Muslims who are coming. tenemos musulmanes que están We have viniendo. Hindu community. Tenemos comunidades hindúes. We have Turkish people. Tenemos personas turcas. And all that have their own culture. Y todos ellos tienen su propia cultura. So they are functioning like a tribe. Ellos funcionan como una tribu. And what happens now? Y lo que pasa ahora, We made research, not we, but in Europe they made a lot of research. lo que está pasando ahora en Europa están haciendo mucha investigación. And the research was like this. Y la investigación dijo esto. How many of these cultures, ¿Cuántas de estas subculturas? how many of these cultures we can invite to come to our churches or to come to our services? ¿Cuántas de estas culturas nosotros podemos invitar a que vengan a nuestra iglesia o a nuestros servicios? And we know now in Germany, we know in England, we know in Switzerland that only 25% of these cultures will ever come to a church. Y sabemos ahora en Inglaterra, en Alemania, en algunos países muy claramente que solo el 25% de estas culturas vendría alguna vez a la iglesia. Maybe, o sea, quizás vendría. Because they have another culture. Porque ellos tienen otra cultura. The Muslims are not coming in a free evangelical church Los musulmanes no vienen a una iglesia evangélica because they have another culture. porque tienen otra cultura. Here the men and women sit together and they are loud speaking and raising hand and loud singing. They will never do it. You know? Porque los hombres y las mujeres se sientan juntos y ellos están hablando en voz alta y gritando, para ellos es como, no, es contra su cultura. Heavy metal people, Una persona que practican heavy metal, they will never come to a church. ellos nunca van a ir a una iglesia. That's against their culture. Esto está contra su cultura. They kick somebody out of their group if he's visiting a free church Sunday morning. Si alguien de su grupo está visitando una iglesia, ellos lo echan fuera. Because they hate this culture. Porque ellos odian esta cultura. So we know today 57% of the cultures are not coming to any church. Sabemos que el 75% de estas culturas no están yendo a ninguna iglesia, no van a ir nunca. It doesn't matter what the church is doing. No importa lo que la iglesia esté If you haciendo. have healing meetings and power meetings, they are not coming. If you have good preachings, they are not coming. If you make musicals and all the sound they are not coming. Si tú haces conciertos, sanidades, buenas predicaciones, teatro, lo que sea, ellos no van a venir. That is like 200 years ago. Es como 2000 años atrás. 200 years ago, 200 años atrás. when we sent the first missionaries out in the world to all these different tribes. Cuando enviamos por primera vez los misioneros a estas diferentes tribus, You could not invite this tribe to an European church. tú no podías llegar a la tribu y decir, te invito a este culto europeo. That makes them crazy. Los volvían locos con eso. You have some wild people, they are dancing, and then you invite them to a Lutheran service where the org is playing, and
That makes them crazy. They will never come here. Encontramos una tribu que están todos ahí bailando y tocando tambores y llega un culto luterano con un piano y su órgano y están ahí como, wow, se vuelven locos. So 200 years ago, we learned Entonces nosotros aprendimos, they will not come to our church. ellos no tienen que venir a nuestra iglesia. So we have to go in their culture. Nosotros tenemos que ir dentro de su cultura. And we have to start there a sort of community what fits with their culture. Tenemos que arrancar ahí una comunidad que encaje con su cultura. And then it's fruitful and it's multiplying and it's growing. Entonces esto da fruto y se multiplica y crece. So today Así que hoy we have to go in these unreached cultures. Así que hoy tenemos que ir a estas culturas no alcanzadas. And if you look carefully, then you see there is all sorts of unreached tribes around us. Si tú miras cuidadosamente verás que alrededor nuestro hay muchas subculturas no alcanzadas. The sociologists, Los sociólogos, the specialists for social questions, los que se especializan en preguntas sociales, they say ellos dicen, these modern cultures, estas culturas modernas they have all characteristica of an ethnic group. tienen todas las características de un grupo étnico. They say these are new ethnic groups. Estos son los nuevos grupos étnicos. They're like new tribes. Son como nuevas tribus. And that's interesting Y esto es muy interesante. because Jesus says, Porque Jesús dijo, go to all the ethnic groups. Jesús dijo, vayan a todos los grupos étnicos. That's exactly the word what he used. Esta fue exactamente la palabra que él usó. The panta ethne. De panta etne. Go to the unreached ethnic groups. Ves a los grupos étnicos no alcanzados. Matthew 24, Mateo 24, 14 it says, en el 14 dice, the gospel of the kingdom will be preached in all ethnic groups. In all ethnic groups. el evangelio del reino debe ser predicado en todos los grupos étnicos. So we have to go in these groups and start the gospel there, plant the gospel there, start to make disciples who make disciples, and then we can reach these ethnic groups. Nosotros tenemos que ir dentro de estos grupos y predicar el evangelio ahí, empezar a crear discípulos ahí que hagan discípulos. Y entonces empezar el movimiento ahí. So if we reach out in a new region, Si nosotros alcanzamos una nueva región, in a village where is no church, vamos a un pueblo donde no hay iglesia, like this village here, como este lugar. we have to start a group of disciples, Tenemos que empezar un grupo de and discípulos then we start to multiply. y entonces empezamos a multiplicarlo. That must happen. Esto tiene que pasar. And because it's a new area, Y porque es una área nueva, we have to find a person of peace and a group of peace for the starting point. tenemos que empezar a encontrar la persona de paz y el grupo para esta persona de paz para empezar como primer punto. So that is if we go to a village without a church, or if we go in an area without a church, or we go in a area of a city, in a Bezirk, what is it? Neighborhood. Yeah, in the neighborhood. But when we have parts of the city who are unreached, so in all these unreached parts, we need to plant new things. En todos los lugares no alcanzados, sea un barrio que esté no alcanzado, un pequeño pueblo que esté no alcanzado, tenemos que ir y plantar. If we go to youth cultures, Si nosotros vamos a la Saudía, if we go to the Muslims, si vamos a los musulmanes, that's too difficult to try to integrate a Muslim lady, and then she become a Christian, and then you bring her in a church, and then she has a conflict with her family, and that's huge. We will not reach the goal with this es strategy. muy complicado tratar de coger una mujer musulmana que se convierte, traerla e integrarla a la cultura de iglesia, tener líos con su familia, es todo un gran rollo. So always, if we like to start somewhere a new work, then we need this concept of personal peace. So, si nosotros vamos a empezar un trabajo en un nuevo lugar, necesitamos este concepto, una persona de paz. Okay, so that's only a little bit background information for the room, why we are speaking about personal peace. Esto es un poco de información como de trasfondo, de historia de por qué estamos hablando de esto. So now, what is this personal peace? Ahora vamos a hablar de qué es esta persona de paz. How can we find this personal ¿Cómo peace? podemos encontrar una persona de paz? How can we identify? ¿Cómo podemos identificarla?
Mateo 10, 11. Lucas 10, del 5 al 7. So that is these two verses in the Bible where we read about it. Son los dos versos en la Biblia donde nosotros podemos leer acerca de la persona de paz. But it is one of the commandments of Christ. Y este es uno de los mandamientos de Cristo. It's one of the sending commandments. Es uno de los mandamientos de enviados. So if you do the sending work, we have to follow this commandment. Si tú vas a hacer el trabajo de enviado, tienes que seguir estos mandamientos. In every city, in every village, En cada ciudad, en cada pueblo, in every unreached segment of the en cada society, pequeño segmento de la sociedad que es no alcanzado, in every youth culture, en cada cultura, look for the person of peace. busca a la persona de paz. And then go in their house, Entonces ves a su casa, stay there, quédate con él, bless them, bendícelo, eat with them, come con él. and of course, share the gospel and baptize Y them. por supuesto, predica el evangelio y bautízalo. So here we have at least two words. That's not very much. We have not very much text about it. Aquí tenemos estos dos textos, no tenemos muchos textos, solo están estos dos. It's also, we can also translate, it's a person of honor. A person of peace, you can also translate, it's a person of honor. También podemos traducirlo como una persona de honor. The person of peace is a person who is honored by others. La persona de paz es una persona que es honrada por los demás. So there are other people, Hay otras personas. they look to him Ellos ven a él, a la persona de paz, and they honor him. ellos lo honran. It can be a family father, Puede ser el padre de una familia and the family honors him, look to him. y la familia lo honra, lo dice, míralo a él. That's not always the case. No siempre el caso. Some fathers are not honored by the sons, or by they are hated or something like this. Hay padres que no son honrados por su familia, son odiados por su familia. No son... But it can also be a member of the mafia. También puede ser un miembro de la mafia. He is a good killer and he is respected by other killers. Es un buen asesino y es respetado por los otros asesinos. So a person of peace has not to be a good person, a ethical or moral high-level person. La persona de paz no tiene que ser una persona buena It's a moralmente. person who is honored by others. Es una persona que es honrada por otros. It can be the one in the demonstrating on the street who has the loudest voice, you know, and he is most aggressive, and the other admire him and honor him, you know. Quizás es la persona que está en una manifestación gritando más fuerte y los demás lo honran y lo siguen. It can be a very clever thief. Puede ser un ladrón muy inteligente. He's very clever in stealing, Es muy inteligente para robar. so the other thieves, O sea, los otros ladrones they respect him lo respetan and make him to their boss. y lo hace su jefe. Zacchaeus, Como Saqueo Luke 19, en Lucas 9. he's a person of peace, Él es una persona de but paz. he was a thief. Pero él era, He was the mafioso. chief of the thieves. Era el jefe de los ladrones ahí. Of course, the others admire him. Todos lo admiraban a él. Somehow this guy, every evening, he stole most of the money. And they said, how this small guy can do such incredible things, so make him to the boss there, we can learn from him. De alguna manera todas las tardes robaba mucho y ellos decían, como un tío tan pequeñito puede robar tanto. Vamos a ser el jefe que nos enseñe. A person of peace is a person who has other persons around him who admire him. La persona de paz es una persona que tiene a otras personas a su alrededor que lo admiran. Once I found a breakdancing group on the street, you know. Una vez encontré un grupo de breakdancers. So I said, En la calle. stop, and then I said, come all to a cup of tea. Y yo le dije, para un momento, vengan y And then they nos came, you know, and then we were sitting there, Y ellos vinieron todos ahí bailando y luego se sentaron en un and then lugar. I asked the guy next to me, Yo le pregunté al chico que estaba al lado mío, so what are you doing here exactly? So, ¿qué es lo que hacen aquí exactamente? and then he didn't answer, Él no respondió, not a single word. ni una sola palabra. So I asked another question, Yo hice otra pregunta, nothing. y no respondió nada. And then after the third Y question, después de la tercera pregunta, he said, I'm saying nothing, ask the king. yo no estoy diciendo nada, pregúntale al rey. Who is the king? This is the king. ¿Quién es el rey? Dice, él es el rey. And then I asked the king, Y yo le pregunté al rey, and then he explained me. y él me explicó. So then I understand.
they are looking to the king. Y entonces yo entendí, ellos estaban mirando al If rey. the king is speaking, then it's okay. If the king is not speaking, Si el rey está hablando, está bien, y si el rey no está hablando, it no was está hablando. clear. That is the person of peace. Estaba claro, In esa this era la group, persona. if I can win this person, Si yo puedo alcanzar a esta persona, the other will follow. los otros van a venir, seguro. But they are already a group, Y ellos son un grupo, están listos como grupo. So, when Jesus says, and that is now a tricky point, Este es un punto difícil cuando Jesús dijo, in every en todo, village and city, en cada pueblo y ciudad, or every colony, o en cada colonia, is a person of peace. hay una persona de paz. Find them. Encuéntralo. Then we can believe it or we cannot believe it. Entonces nosotros podemos creerlo o no creerlo. If we look to our experience, Si miramos con nuestra experiencia, then we think, no, that's not true. pensamos, no, eso no es verdad. Because I didn't find him. Porque yo no lo he encontrado. But by faith, Pero por fe, I say, I cannot see it. está aquí. And Jesus said, go and search for him. Y Jesús dice, ves y búscalo. So we will go on in searching if we believe that he is there. Nosotros vamos a ir a buscarlo si creemos que está ahí. But if we doubt, Si nosotros dudamos, then we will, after 3 times, we will stop. después de 3 intentos ya pararemos. And said, maybe that is not a word for today. Pensamos, quizás esta palabra no es para hoy. Maybe that was in Israel, but that's not today. Esa palabra fue allí en Israel, pero no hoy. That's not a good commandment for us. Esto no es un buen mandamiento para nosotros. So that is really a point Esto es un where we punto, have a little bit to prove our heart. un punto donde nosotros tenemos que realmente probar nuestros Can corazones. we believe that the Lord has prepared a ripe harvest, or can we believe that He prepared persons of peace around us? Podemos creer que el Señor ha preparado una cosecha lista o personas de paz alrededor If we nuestro. don't believe in it, Si no creemos en eso, we have not the power to do long-term, to go out and find already prepared people. si nosotros no creemos en esto, no vamos a tener el corazón para ir afuera y hacerlo por un tiempo largo. The harvest is ripe. La cosecha está lista, It's overripe. es casi Don't pasando. say it takes 4 months. No digas que toma 4 meses. In every place, look for the person of peace. En cada lugar busca a la persona de They paz. are there. Ellos están ahí. So we can find them today. Nosotros podemos encontrarlos hoy. Because they are already there. Ellos todavía están ahí hoy. And if the harvest is ripe, overripe, Si la cosecha está lista, casi pasándose, then they are ready. entonces ellos están listos. It's nothing against the point that we find him today and baptize him, because he is overripe. No hay nada en contra de que lo encontremos hoy, And lo que he's hacemos hoy, there. está casi pasándose la cosecha, está ahí. But yeah, if you can get it by faith, get it. If not, not. that is a matter of faith, you know. Si tú puedes tenerlo por fe en tu corazón, lo tienes, y si no, pues no, es un tema de fe. So that is a key point. Es un punto clave. If we go by faith for looking the person of peace, or if we go only as a strategic element or a methodical element, you know. Si nosotros vamos por fe a buscar a la persona de paz, o si nosotros vamos como un método, algo estratégico, o lo hacemos en verdad por fe. Matthew Mateo 7:7. 7:7. Ask and it will be given. Pide y te dará. Look and you will find. Busca y encontrarás. Knock at their door Toca la puerta and they will open. y se te abrirá. Yeah, it sounds easy, Suena fácil, but yeah. So, pero what are the criteria of a person of peace? ¿cuáles son los criterios de una persona de paz? So basically, there are 3 criteria. What is a person of peace? Hay 3 criterios de lo que es una persona de paz. So one we had already. Uno ya lo tenemos. He is honored by others. Él es honrado por otros. He's a person of peace, and that around him are other people, because he is a person of peace, because he is honored by others. He is always a social group around him. Porque él es una persona de paz y porque él es honrado, siempre hay gente a su alrededor, un grupo social a su alrededor. Friends, or followers, or fans, or yeah, people Amigos, who like o him. seguidores, o fans, los tipos que gustan de él. My mentor, our mentor in this whole topic, Nuestro mentor en todo este tópico, todo este tema. he shared a very interesting thing.
él compartió algo muy interesante. They like to reach out to an unreached area. Ellos querían alcanzar una área no alcanzada. So they did not prayer walking, they did prayer driving, you know. They were Ellos no hicieron caminatas de oración, sino manejar de oración, iban conduciendo en el coche. driving with the car through all the streets. You know. Conduciendo en el coche por todas las calles. All the streets and praying. Todas las calles y orando. We did the same in Zurich. We were Nosotros hemos hecho driving lo mismo en around, Zurich. to find out. Para encontrar. And then when they were driving next to the university, Ellos estaban manejando conduciendo cerca de la universidad. then they felt, Y entonces ellos sintieron. here we should start a ministry what is multiplying. Aquí debemos empezar un ministerio que se multiplique. In the university with the students. En la universidad con los estudiantes. So they went in the university, Ellos fueron a la universidad. in the area where the students had their living room, their place where they can stay and sleep. You know. En las áreas de las habitaciones de los estudiantes donde ellos duermen ahí. So there was a gangway, Había una vía grande and then the doors to the rooms of the students. y estaban todas las puertas de las habitaciones de los estudiantes. So they were sitting here Ellos estaban sentados allí and waiting 3 hours y esperando 3 horas and observing what's going on here. y observando qué está pasando allí. So after a certain time, Después de cierto tiempo, he came out, ellos salieron, went to room number 7. fueron a la habitación número 7, Then he came out, ellos salieron and another guy came, y otro chico vino. and he went also to room number 7. Fue también a la habitación número 7. So they were waiting. Ellos estaban esperando. So after a certain time, Después de un tiempo, the big majority la gran mayoría of the students de los estudiantes went once to room number 7. fueron al menos una vez a la habitación número 7. So then they decided maybe Ellos decidieron entonces quizás the person of peace is in room number 7. la persona de paz está en la habitación número 7. Maybe the owner of room number 7. Ellos honran al chico de la So habitación they 7. knocked, Entonces tocaron la puerta. and when they came in, a group of students were sitting and talking together. Cuando abrieron la puerta vieron un grupo de estudiantes sentados y hablando juntos. And they said, Ellos dijeron, we would like to find some people who are interested in spiritual things, and we would like to read in the Bible together. queremos encontrar un grupo de personas que están interesadas en las cosas espirituales y les gustaría So leer la Biblia juntos. immediately everybody was watching to the owner of room number 7, what will be his answer. Y todos ellos miraron al dueño de la habitación para ver qué iba a responder. And he said, why not? Why not? Y él dijo, ¿por qué no? And then all said, why not? Y entonces todos dijeron, ¿por qué no? And then they started. Y entonces And empezaron. then they found the group. And then they found Entonces ellos encontraron un grupo ahí. and then discipled them and multiplied. Y lo discipularon y se multiplicaron. So that was, why not? Yeah. Why not? They honored him, you know, they listened to him. And Ellos lo honraban, lo escuchaban a él. search, find, Busca, encuentra. be creative in finding. Sé creativo en encontrar. You cannot only find the person of peace on the street. ¿No? La única forma de encontrar a la persona de paz no es en la calle. Maybe you sit in a coffee shop Si te sientas en una cafetería and wait 3 hours y te esperas 3 horas without money. sin dinero, And then the person is coming there and you see, entonces la persona está viniendo allí y tú la ves, or you go to a football game o vas a un partido de fútbol and you observe, y te observas, or you go to hospital, o or vas a un hospital. it's not only going on the street and speaking on the street. No es solo ir a las calles y hablar con la gente, It's not only doing things, maybe waiting and watching. no es solo hacer cosas, es quizás Observing, esperar, and then observar, you find. mirar hasta encontrar. The second, La segunda característica de una persona de paz it's spiritually hungry. es una persona que está hambrienta espiritualmente. God is already working in this person. Dios está ya trabajando en el corazón de esa persona. So there is something in their heart who is hungry about spirituality, about God, about Jesus, maybe about the Bible, or maybe in general about spiritual things. Quizás esa persona tiene muchas preguntas, está interesado quizás en la Biblia, quizás en Dios, tiene preguntas de quizás del mundo espiritual, cualquier cosa. That is a hunger created by God. Es un hambre creada por Dios. It's not only an intellectual hunger, it's a hunger in the heart. No solamente un hambre intelectual, es un hambre en el corazón. And a person of peace, La persona de paz, if we contact the person, si la contactamos, this person is opening the door for us to their group. esta They persona, bringing us to their group.
Una característica que esta persona nos está abriendo la puerta de su grupo, nos está They will invitando say, a su grupo. come to my house, Ellos van a decir, ven a see mi my casa, family. dile a mi familia. Or he said, okay, let's sit together Friday, my friends are there, we can talk together. Or, they are opening their network. Y ellos te van a decir, el viernes podemos sentarnos juntos con nuestros amigos. Tú sabes, ellos están abriendo su círculo, su red de amigos. They are oikos, Ellos tienen un oikos, their social environment. su ambiente social, su grupo. And that is number 3, or we can also say number 4. El número 3, o podemos decir número 4 si quieres. So eat and drink with them. Come y bebe con ellos. That means they have something like hospitality. They are hosting people. They give you something to drink. They are hosting you. They open their house. They not only their friends, but also you can have a meal there and so on. So it's a hosting. Maybe we can say 4, or we can so here. Otra característica muy clara es que esta persona te va a recibir. Cuando dice que comas y bebas, significa que ellos te reciben, te dan de comer, hay como una hospitalidad, te dan la bienvenida, son abiertos para recibirte, para atenderte, para comer contigo. Sociológicamente, these people around a person of peace, estas personas alrededor de una persona de paz, there is already a network between them. They are netted with each other. ya hay una red entre ellos, están conectados entre ellos. They fit together. Ellos se encajan juntos. So they like the same football, they like the same movies, they like the same films, they like the same food. They fit wonderfully together. Ellos encajan porque les gustan los mismos deportes, leen los mismos libros, ven los mismos programas, van a los mismos That's partidos. another reason why we work with this concept. Esa es la otra razón por la cual trabajamos con este concepto. If we have independent, separated people, Si nosotros tenemos personas independientes, separadas, individualistic minded people, personas con mentes individualistas, and then you bring such people together, y tú pones a estas personas juntas en un lugar, because we disciple people in a group. porque nosotros pensamos en discipular personas en un grupo. That's the model of Jesus. Este es el modelo de Jesús, Because some parts of discipleship can only take place in a group. porque algunas partes del discipulado solo pueden suceder en un All grupo. each other elements can only be done in a group. Todos los mandamientos de los unos a los otros solo pueden pasar en un grupo. So we need to form a group of disciples. Necesitamos formar un grupo de We are not discípulos. doing this individualistic discipleship. No podemos hacer este discipulado individualístico. No. But if they have no network, Pero si ellos no tienen red, that's terrible. esto es terrible. It costs you 3 or 3.5 years, I know it, we did it, to form a group out of some individualistic people. Es muy difícil porque te va a tomar de entre 3 y 3 años y Till medio en su experiencia hasta They que love ellos son un each grupo, other, they know each other, they fit together. hasta que ellos se encajan juntos, se But conocen, están if you listos para find trabajar such juntos. an oikos already, they are already a community. It's Entonces, already done. un grupo que ya está conectado y ya encajan juntos, ya está hecho el grupo. Now is Jesus coming in, Solo es traer a Jesús adentro and you have a spiritual group, y tienes un grupo a espiritual. community of faith, Tienes una a comunidad de house fe, church, or una however casa you call iglesia, o como it. quieras llamarlo. It's already done. Ya está hecho. I was once together with different groups of martial arts. Una vez estuve con Fighters. con un grupo de peleadores de artes marciales. So they had a meeting, different martial arts. There were the ones with the sword, they did, and then the kung fu. So different groups were there. Ellos se juntaban en un lugar con diferentes artes marciales, los de kung fu, los que peleaban con espadas, diferentes tipos. So I was sitting with the kung fu master, Yo me senté con el maestro de kung fu. and then I started to talk with him, Yo empecé a hablar con él. and I said to him, "You are a strong fighter, huh? You are really fighting in a good way, huh? And strong way." Yo le dije, tú eres un buen peleador, eres muy fuerte. Lo And haces". then he said, Y él dijo, "No, that's nothing." no, no, eso no es nada. He said, "Fighting is nothing. Pelear no es nada. Fighting is only defending the evil, protecting from the evil. That's no value. That's nothing. It's only protecting from something, but nothing is in it, Dice que pelear no es un valor, es solamente protegerte de la maldad. De los So I was malvados, pero no es un valor. surprised, and then I said, "But what is then the real value you believe in, if not in fighting?"
Entonces él se sorprendió y le dijo, entonces, ¿cuál es el real valor en lo que tú crees? ¿Por qué Then he estás said, peleando? love each other, that's the only value. Y él dijo, amarnos unos a otros, ese es el único And valor. then he said to me, Y él me dijo, look here, these my friends, dice, mira aquí a mis amigos, and that's my dream, este es mi sueño. that we as a group of friends Así como nosotros como grupo de amigos, bind together by the bondage, by the cord of love, unidos juntos por la cuerda del amor, go together through the life, vamos ir juntos por la help vida. each other, take care of each other. Amar, ayudarnos unos And a love otros, each other. cuidarnos a otros, amarnos. That is my dream, he said. Ese es mi sueño, él dijo. And then I thought, Mamma Mia. Now, if Jesus is coming in, Entonces él dijo, mala mía. you have a half church. That's Si already. Jesús viene, ya está listo, está hecho. They love each other, they go with each other, Ellos se aman unos a otros, se ayudan. that is already a family. Ya es una familia lo que está And ahí. if Jesus is coming, it's a spiritual family. Y si Jesús viene, es una familia espiritual. So that are persons of peace. Estas son personas de paz. So now, Así que ahora, now I give you five persons of peace in the Bible. ahora te voy a dar el ejemplo de 5 personas de paz en la Biblia. So the first is Luke 19. El primero es Lucas 19. That's classic. That's Este es un clásico. the super example. Este es el super ejemplo. So, yeah, all of you know the story. I go briefly through it. Todos conocen la historia, así que voy a ir brevemente a través de ella. So Jesus was in Jerusalem and going down to Jericho. Jerusalem is on the hill. He go down to Jericho. Jesús estaba en Jerusalén es en la montaña y él bajó hasta Jericó. Outreach time. Tiempo de salir. I don't know what he found in the morning. Yo no sé lo que encontró en la mañana. Somehow he said to his disciples, De alguna forma le dijo a sus discípulos, let's go and find the person of peace. vamos a encontrar a la persona de paz. So on the way down, En el camino para abajo oh, there was a blind man. había un hombre ciego. Have mercy on me, have mercy. Decía, ten misericordia de mí. He healed him, Lo sanó, but that was not the person of peace. pero eso no fue la persona de paz. He walked further Siguió caminando más adelante and he went to the city of Jericho. y fue a la ciudad de Jericó. And then he came to Jericho Él vino a Jericó and he went through the whole city. y fue a través de toda la ciudad. Nothing. Nada, He could not find. él no podía encontrar. Maybe he met the leader of the synagogue, the headmaster of the bank or something. But nothing. Entonces él vio al líder de la sinagoga, al gerente del banco, pero It says nada. he went in the city Entonces él fue en la and he ciudad. went out the other side. Entonces salió del otro lado de la ciudad. And then there was a lot of people Entonces había mucha gente. they were looking to Jesus. Oh, that's the wonder man and Y whatever. empezaron a mirar a Jesús y decían, ah, este es el tío que hace maravillas. But there was one guy, Pero había un chico, Zacchaeus. Saqueo. And the Bible says about him, La Biblia dice de él in his heart que en su corazón was a desire había un deseo to see Jesus. de ver a Jesús. Nothing could stop this guy. He really liked to see and meet Jesus. Nada podía parar a este chico. Él realmente quería conocer a Jesús. He was spiritual hungry. Él estaba espiritualmente hambriento. And because he was small, he has to run on the tree and then he was there on the tree and waiting that Jesus is coming. Y como él era muy pequeño, tuvo que correr, montarse en un árbol, estaba allí y estaba viendo cómo Jesús venía. He was the chief director of the taxes, you know, Él era el city gran tax jefe director collector, you know. de los que cobraban los impuestos en la ciudad. Of course, everybody was laughing, you know. Y todo el mundo estaba riendo, por supuesto. The chief director is on the tree, hanging there and waiting that Jesus is coming. El director de jefe estaba montado en un árbol ahí guindando, You esperando que can Jesús hear what venga. they say. Y la gente podía oír lo que él decía, estaban todos Look, riéndose. he's like a monkey. Now he's hanging on the tree. Dice, este tío parece un mono ahí montado en el árbol. Yeah, but he would like to see Jesus. Doesn't matter. Pero él quería conocer a Jesús, no importaba nada. And then Jesus came, Entonces vino Jesús, and then he stopped, entonces Jesús paró and he saw him. y lo vio. And then he knew that is the person of peace. Entonces Jesús, esta es la persona. And then Jesus said, Entonces Jesús dijo, listen, escucha, I have to come in your house. yo tengo que ir a tu casa. I have. Yo tengo, I cannot go further now. no puedo seguir Because adelante now ahora. I came to the point why I am here. Y entonces él llegó al punto de, es por eso que estoy aquí. I cannot go further now. I must come in your house. No puedo ir a ninguna otra parte, yo tengo que ir a tu casa. And then it says, Entonces él he dijo, came down
Él bajó de la And with joy, he invited him. y con gozo él lo His invitó a house. su casa. And then, when he came to the house, Entonces cuando vinieron a la casa, yeah, we know the story. sabemos la historia. Then Jesus was sitting there, Jesús se sentó y eating falafel, comieron, and then he falafel, saw this wonderful picture in the wall. y él vio muchas fotos en la He pared, saw the imágenes, golden cups, vio las copas doradas, this very expensive carpet. una alfombra muy costosa. And then Jesus said, that's wonderful cup, huh? Y Jesús dijo, qué bonita copa, From where you got it? ¿de dónde la sacaste? And then Zacchaeus, Entonces Saqueo dijo, in reality, en realidad I was stealing it yesterday. yo me la robé ayer. And then Jesus looked to the picture. Y Jesús vio las imágenes, Wow, this wonderful picture. qué hermosas pinturas. From where you got it? ¿De dónde la sacaste? Oh, in Zacchaeus. Saqueo estaba, Last week, la última semana, this Italian merchant, de los italianos, I got it in the evening, me la robé por la tarde. And then Jesus said, that carpet, that feels so good in my legs, it's wonderful, La alfombra se siente muy cómoda en mis pies. Zacchaeus was shocked. Last month, El último mes me robé la alfombra. Yeah, and then he broke down. And then he broke down, Entonces él se rompió. and then he repented. Entonces se arrepintió. And then the Bible says, Entonces la Biblia dice, today hoy salvation came to this house. la salvación ha venido a esta casa. The whole house De toda la casa. gets saved. Fue salvo. Yeah, that's a classical pattern. Este es un ejemplo clásico. Zacchaeus, Saqueo. he was a man of peace. Él era un hombre de paz. He was honored by his other tax collectors. Él era honrado por los otros recolectores de He impuestos. opened with joy his house, Él abrió con gozo su casa. and there was this desire in him. Y tenía este hambre, este deseo en su casa. He was hungry, Estaba hambriento. and he and his house get saved. Y él y su casa fueron salvos. So, second one, Segundo ejemplo. John Juan 1, 43 a 51. That's very, very interesting. Este es muy interesante. That is now the way how Jesus started his discipleship movement. Esta es la forma en que Jesús empezó su movimiento de discípulos. How he found Como his él se group encontró. of disciples, Cómo él encontró su grupo, his person of peace, sus personas de paz. and his group of peace. Pues, y el grupo de paz de esta And persona. out of this, Y de este grupo, out of finding this person of peace, the whole movement till today is coming out. y de este caso que él encontró esa persona de paz, So ese we are a movimiento fruit hasta hoy of this está, moment. hasta hoy está dando fruto ese movimiento. John the Baptist Juan el Bautista and Jesus is walking beside, y Jesús está caminando por ahí and two disciples of John the Baptist. y dos discípulos de Juan el Bautista. One is called Andrew, Uno se llama Andrés the other is no name. y otro no tiene nombre. I think Andrew was the person of peace. Yo creo que Andrés fue la persona. And de when paz. Jesus walked here, Jesús caminó por aquí, John the Baptist said, Juan el Bautista lo vio y dijo, that's the Lamb of God. este es el Cordero de Dios. He has carried the sin of the whole world. Él cargará el pecado del mundo. And then they were excited, Y ellos estaban emocionados. Not John the Baptist is the Lamb of God. This one is the Lamb of God. Dijeron, no es Juan, es este. Then they changed immediately their team, Sí, inmediatamente se cambiaron de They equipo. said, okay, we go with him, Se fueron con él. And then they asked him where you are living, Y le preguntaron, ¿dónde te estás quedando? which hotel you stay in. ¿Cuál es el hotel que te estás quedando? And Jesus said, yeah, come and see. Jesús le dijo, vengan y vean. And then they came. Entonces ellos fueron. So next morning, Así que la mañana siguiente, Andrew said, Andrés dijo, that's the Messiah. este es el Mesías. Now we found. Ahora lo encontramos. And he went to his brother Peter, Entonces fue a de su hermano Pedro and he brought Peter to Jesus. y trajo a Pedro a Jesús. And then they found Philip. Y entonces ellos encontraron a Felipe. Philip was from the same village like Andrew and Peter. Y Felipe era del mismo pueblo de Andrés y Yeah, Pedro. they're all friends there. Eran todos They grew amigos. up together in the kindergarten. Crecieron juntos, fueron al jardín juntos. Together, donkey riding, everything. Ellos andaban together. montando en burro por ahí. So then they said, oh, we have to bring Philip, you know. Y dijeron, tenemos que traer a Felipe, sí, And ¿sabes? then they brought Philip, you know. Trajeron a Felipe. And then there was another guy, Entonces había otro chico, Nathanael. Natanael. The guy that we had all the discussion with him, you know, The they chico que siempre studied the discutimos. Torah and we asked who is the Messiah, and Que siempre estudia la Torah y they had a lot of decían, spiritual talks already. muchas charlas So they went espirituales. to the Nathanael. Fueron a Natanael. This guy was under the tree. I don't know what he was doing.
waiting for an apple, or I don't know. Estaba ahí debajo del árbol, no sé, haciendo Nathanael was walking manzana. under the tree. That was his character. Ese era su carácter. And Jesus said, I saw you already there, Jesús le dijo, yo te vi allí. And you are a real Israelite. Y tú eres un Your heart is verdadero israelita en tu corazón. And then they brought Nathanael here. Entonces trajeron a Natanael And they said to him, y le dijeron a we él, found him. lo encontramos. We found the Messiah. Encontramos al The one Mesías. we discussed all the time. El que nosotros hemos discutido tanto tiempo. He's here. Está aquí. Can you see? Ven y mira. ¿Ahora puedes ver? That's a group of peace. Este es un grupo de paz. They know each other already. Ellos se conocían uno a otro. From the same village. Ya se They are conocían en el brothers. mismo pueblo. Ellos eran hermanos. That was his personal peace. Esta fue su persona de paz. Andrew. Andrés. And Andrew opened the door Y Andrés abrió la puerta. and Jesus could go in. Y Jesús pudo ir dentro. Sometimes Algunas veces. we don't find first the personal peace, Algunas veces no encontramos de primero la persona de paz. but we find somebody who is opening the door or the connection to the personal peace. Pero encontramos una persona que está abriendo la puerta o conectándonos a la persona de So paz. maybe Quizás the real person of peace was Peter, la persona de paz realmente era Pedro. but Jesus did not find first Peter. He found first Andrew, and Andrew brought Peter to Jesus. Quizás Jesús encontró no primero a Pedro, sino a Andrés, y Andrés lo And llevó a then they Pedro. brought their neighbor, and then they brought their friend, and then they brought their group. Entonces trajeron al vecino, al amigo. Yeah. So that is a second example. That's a classical example of personal peace. Este es un segundo ejemplo, es un ejemplo clásico de persona de paz. Maybe that happens on the street. Quizás esto pase en la calle. Jesus was walking, and then John the Baptist. Maybe it happens down the river Jordan somewhere. They walked there, and John the Baptist was there doing his job, the baptizing thing. And they walked by, and then the two joined. You can find everywhere. It's not only in Jericho or on a tree. Find person be on trees. Don't forget to look up. Esto puede pasar en, Somebody's hanging there. esto puede pasar en cualquier lugar, en la montaña, en el río, y no olviden mirar a los árboles porque quizás hay una persona de paz gritando por ahí. Cornelius. Ahora el ejemplo de Cornelio. That's Jesus. Estos dos primeros son sobre de Jesús That's Peter. y los de ahora son de Pedro. Acts 10. Hechos 10, 1, 2. del 1 al 48. That's such a wild story. The finding the person of peace is a thriller, Esto es una historia increíble, salvaje, encontrar a la persona de paz. breathtaking, Te deja sin aliento. A Roman officer sits in his room, an angel is coming, and Mamma mia. Un oficial romano en su casa y viene un ángel. Angel said, send somebody to Peter, and he is somewhere, and Peter was sitting on his house, and then a vision there, and then some animals came from heaven, and then he had to eat them, and he was shocked, and then they knocked at the door. Incredible story, Then Se envía una persona y Pedro está en un lugar orando y una visión, una finally con Peter animales. ended up in this Claro, house, and como que loca he historia. should not be there because that was an unclean house, Y él entra y no puede entrar ahí porque es un lugar impuro. but everybody was already sitting Pero there. todo el mundo estaba sentado ahí esperando. Cornelius, his family and his friends, it says. Cornelio, su familia, sus amigos, And then todos. Peter said, what can I say here? And, maybe God is doing something new here. He said, I see there is, it is from God somehow. And then he started preaching. Pedro dice, no sé qué puedo hacer aquí, quizás Dios está haciendo algo. Bueno, empezó a hablar y punto. Not very complicated. No muy complicado. Jesus, Jesús, make peace, da paz. is Lord above all. Él es Señor sobre todo. He did good things. Él hizo buenas cosas. He was filled with the Holy Él Spirit. fue lleno con el He Espíritu healed Santo. everybody. Él sanó a todo el mundo. He delivered everybody. Él liberó a todo el He mundo. died on the cross. Él murió en la cruz. He raised. He will be the judge. Se levantó de la muerte y va a ser el juez. And in his name we have forgiveness of sin. Y en su nombre tenemos perdón de pecados. Holy Spirit. Cayó el Espíritu Santo. Incredible story how this person of peace and this group started there. Es una historia increíble cómo esta persona de paz, cómo empezó ese grupo. Then it says it stayed some days and give them some discipleship training at the beginning. Y ellos se quedaron ahí algunos días y le dieron algunos entrenamientos de cómo empezar. Lydia, Ahora el caso de Lidia. that is now Paul. Este es un ejemplo de Pablo. Acts 16, En Hechos 16, del 13 al 15 13 to 15. y el 40.
Yeah, I think the story is also clear. También creo que la historia también es clara. Paul came to Philippi. Pedro fue a Filipos. How he came is also interesting. Philippi. Philippi. Sí, Filipos. He came. Philippus? Filipos. The city, Philippi. Ya. Okay, Philippi. The dream in the night. El sueño de la noche. Come over Y vino sobre él. and help us. Ven y A ayúdanos. man with the clothes of Macedonia, Greece. Un hombre con ropa de Northern Macedonia, Greece. Macedonia is griego, northern Greece. en el norte de Grecia. So this man said, come and help. El hombre dice, ven y ayúdanos. That was the first time when the gospel came to Europe. Y esta fue la primera vez que el evangelio vino a Europa. The first act was they found a person of peace. Lo primero que he hecho fue a encontrar la persona de paz. Lydia was the first person of peace, first European person of peace. Lidia fue la primera la primera persona de paz europea. So Paul was there in Philippi, so what can I do? O sea que Pablo estaba ahí en Filipos y decía, No ¿qué puedo hacer? synagogue here, no synagogue in the city. No hay sinagogas en esta ciudad, So, but he heard, pero él escuchó. sometimes some ladies are praying there beside the river. Hay algunas mujeres que se ponen ahí cerca del río a orar. So let's go and see. Voy a ir a ver. And we found them, Y las we encontramos, started to speak, empezaron a hablar and one lady, y una mujer God opened her heart, abrió su corazón. Aquí está. baptized them, La bautizaron. went to the house, Fueron a la casa, baptized the whole group, bautizaron todo el grupo and started the discipleship. y empezaron a discipular. That was the beginning, Ese fue el comienzo. and then, yeah, we know the story, problems with the demons. Y después ya sabemos la historia, problemas con los demonios. Cast out the demon, came to prison. Echaron fuera a los demonios y los llevaron a And then prisión. we have one of the most spectacular finding person of peace. Y aquí tenemos uno de los más espectaculares casos de encontrar una persona de paz. God has really humor, you know, Yes. that there's a sense of dramatic Yeah. choreography. Que Dios tiene un sentido del humor muy dramático. Singing, you know, in the night, Ellos estaban allí cantando en la prisión, earthquake, un terremoto, low light, darkness, no luces, oscuridad, everybody screaming, todo el mundo gritando. and then the jailer who's Y coming, entonces vino el carcelero, he takes a sword, Sacó killing la- himself, you know, sacó la espada y se iba a matar. you know, thrilling, crime, murdering, everything is going on, you know. Se van a escapar todos los asesinos, los ladrones. Stop, said Paul. Pablo dijo, para. Everybody's here, everybody's okay. Todo el mundo está aquí, todos estamos bien. But that was overwhelming. Y esto lo estaba sobrepasando. And the jailer, in half a minute, Y el, from nothing, he became a good person of peace. You know? y el carcelero pasó de nada a ser una persona de paz en un minuto. Sometimes a miracle makes a person to a person of peace in very short time. Algunas veces un milagro hace que una persona se convierta en una persona de paz en un And then tiempo this muy corto. classical question: Es una pregunta. what shall I do to be Clásica. saved? ¿Qué debemos hacer? Paul, what Paul was thinking, you know, Mamma mia, Europe is interesting, you know. That's a good game, yeah. Europe shall be saved. La pregunta clásica, ¿qué debemos hacer para ser Incredible salvos? start in Europe, you know, the lady, and then Qué buen comienzo en This Europa, jailer, Lidia, y después este carcelero. yeah, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Le dice, cree en el Señor Jesús y tú serás salvo. Your household. Y toda tu casa. He went home, Fueron a su casa, baptized immediately, bautizaron the whole inmediatamente family, toda su familia, then eating después comieron and sleeping. y durmieron. That is incredible. Increíble. Jailer, huh? Ahora aquí el carcelero es el ejemplo número 5. Yeah, that are the five. Huh? Yes. So, estos son los 5. The time is over, huh? Is the time over? 11, yeah. It's over, huh? It's You really over. can take 10 minutes. Ah. 20 Yeah, minutes. I knew one in the group will say something like this. You can see who has the gift of mercy. You know? Okay. Y yo sabía que alguien iba a decir esto, decir 10 minutos más. Okay. Short, some examples. Algo corto, algunos ejemplos más. When I first time really realized this concept, Cuando yo por primera vez realmente entendí este concepto, that was interesting. We did an evangelistic outreach, fue interesante que hicimos una salida and there were evangelística. some interested people. Y había algunas personas interesadas. And one couple Y una pareja were overripe. estaban, Maduros, They were ya casi overripe. pasados. ya estaban ahí listos
Hechos. And they came to me Y ellos vinieron a mí and they asked, can we be baptized? y me dijeron, ¿podemos bautizarnos? The direct ask. Una pregunta directa. Can you baptize? We like to follow Jesus. ¿Nos puede bautizar? Queremos seguir a Jesús. And I said, of course. Y dije, por supuesto. And I was already thinking, yeah, I will baptize. Yo estaba pensando, listo, los voy a bautizar. And then I heard the voice of the Holy Spirit. Y yo escuché la voz del Espíritu Santo. No, don't baptize Y them. me dijo, no lo bautices. Why? Why? Y yo dije, ¿por qué? And then the Lord said, ask him Entonces el Señor dijo, pregúntales if they have kids. si tienen hijos. I asked him, do you have kids? Yo le pregunté, ¿tienen hijos? Yeah, 3 teenagers. Ellos dijeron, sí, tenemos 3 adolescentes. And then the Lord said, ask them, what are the kids thinking about following Jesus? Entonces el Señor dijo, pregúntales a ellos, ¿qué piensan sus hijos de seguir And a the Jesús? parents said, we don't know. La familia dijo, no And then sabemos. the Lord said, send them home and then you can ask the kids and then Entonces, come back. el Señor dijo, mándalos a casa, le pregunten a los They went hijos y home, vuelvan. asked the kids, Fueron a casa, le preguntaron a would los you like to hijos follow Jesus? si querían seguir a Jesús. They said, no, no, no. Los hijos dijeron, no, no, no. And that's dangerous what you are doing here. They said to the parents. The kids said to the parents. Los niños le dijeron a los papás, Don't es follow peligroso lo this. que están haciendo, es That's a peligroso. sect, that's a cult. Esto es una secta, un culto. They ¿no? are dangerous and it's not good people. Esto no es bueno, eso es peligroso. And then Y entonces, the kids said, los niños dijeron, if the guy who shared the gospel with you, si el chico que te compartió del evangelio a ti, if this guy is married and has kids, si este chico está casado y tiene hijos, then let's these kids come to us and we will listen to these kids. traigan a los niños de ellos y nosotros vamos a escuchar a ellos. Okay. Then I said, let's go to the family. Entonces él dijo, vale, pues So vayamos we en went to the familia. family. Fue con su The familia, kids went in the room. los niños se fueron con los And niños we sit a at una the sala, table nosotros nos sentamos en una and drink mesa coffee. y tomamos café. After half an hour, Después de media hora, all came out todos salieron and said, that's clear. y dijeron, está claro, We follow Jesus. vamos a seguir a Jesús. And then the father said, oh, that's very good. El padre dijo, basta. And then the father said, so everybody has to kneel down. Entonces él dijo, And then they formed a circle. Everybody was knelt down. entonces puso en un círculo a todos, le dijo, And then the "Arrodíllense". father asked everybody in the family, Entonces el papá le preguntó a cada uno en la do you familia, like to follow Jesus? ¿tú quieres seguir a And then they Jesús? had to stood up. Ellos se le tenían que And levantar. then he said, we as a family, we follow the Lord. Entonces como familia decían, nosotros como And familia then they seguiremos a baptized Jesús. them. Entonces And lo then they bautizaron started a group. y ahí empezó un grupo. And then I realized the concept, God likes to win the whole group. Entonces And then yo we can start entendí el concepto que a Dios le gusta our ganar family. todo el grupo. That was a very good example. Este fue un muy buen ejemplo para mí. The second one was also a wild example. El segundo ejemplo es otro también salvaje. We did evangelistic meeting, Hicimos una reunión evangelística, healing meeting. una reunión de sanidad. And the healing meeting was like this. Y la reunión de sanidad era como esto. Before we speak about healing, Antes de hablar de sanidad, we do it, nosotros lo hacemos. That was what the Lord said. Eso fue lo que el Señor dijo. So we came, Nosotros we llegamos, invited the people from the village, invitamos a personas del pueblo and around 120 people came. y eran como 120. And then we start to heal some people in front of the others, and then they can watch, and then it's a better start for doing the healing, Entonces empezamos a sanar y ellos empezaron a ver delante y fue como un mejor So comienzo. my wife said, Entonces mi esposa dijo, I saw in a picture, yo vi una imagen, there is a lady, había una chica she has high blood pressure, que tiene alta presión and from time to time she loses conscious and fall on the ground. y algunas veces ella pierde la conciencia y se cae al suelo. And this morning, Y esta mañana you were in the kitchen, ella estaba en la cocina and you had this blood y le pressure, pasó eso. and in your kitchen you fall down this morning. Te caíste en la cocina por una And now the sobredosis. Lord is calling you. Y ahora el Señor te está llamando. If you are here, Si tú estás aquí, come, bien, and we pray, and then hopefully this blood pressure will be vamos a changed. orar por ti y esto va a dejarte. So we said it, O sea, él lo dijo, and said, come, él dijo venga nobody came. y nadie vino. Okay. Como, ok, no, No demonstration of healing, nothing. entonces no hay demostración de sanidad ahora. So we said maybe they didn't listen properly, so we said the second time, O sea, quizás no lo escuchó bien, vamos a decirlo de nuevo. No, Lo dijeron una segunda vez nobody was y nadie vino. there. So we did the third time, Entonces lo hicimos una tercera vez nobody was there. y nadie vino. It was a little bit strange, Era un poco raro. So I said, I don't know what happens, I said. Entonces yo dije, no sé qué está pasando. But anyway, I will speak about Jesus. Pero, So de todas formas, voy a hablar de I Jesús. just start to speak about Jesus Empezó a hablar de anyway. Jesús. Sometimes, Algunas veces. Yeah, go on. Sigue adelante. I recently was in a shop Estuve en una tienda hace poco and I asked two men, y yo le pregunté a los hombres,
can we speak about spiritual things? ¿Podemos hablar acerca de cosas espirituales? And I said very clear no. Les dijeron no. And then I Muy said, claramente. okay, then let's start. And then I started. Digo, muy bien, así comencemos. But then we had a wonderful talk, Tuvimos una charla maravillosa. And so I started to preach, and then my wife came and said, I asked the Lord, and the Lord said, say it again, and the person is I here. really died on my place. And I asked then the Lord, have I heard wrongly? Yeah. Sometimes you do. And then he said, say it again. Ella estaba muy consternada, se fue atrás de su Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor le dijo, dilo de nuevo. No, I said it 3 times. I don't want to make pressure on these people. Ella dijo, no, ya lo hemos dicho 3 veces, ya es como no quiero poner tanta presión en esta gente. Okay. And then I felt the Holy Spirit said, okay, you can do what you do. Then I don't come with you. That's really good. Entonces cuando ella dijo que no, el Espíritu Santo le dijo, vale, puedes hacer lo que tú quieras, no te voy a obligar. And then I just felt, okay, I will do it. What do you say to this morning? Submit. I really died. I said it 3 times, and then I had a battle with the Lord, and he said, say it again. It was such a submission. Ella no tenía ningún deseo de decirlo porque era como, lo hizo totalmente por sumisión al Espíritu Santo. Dijo, vale, vamos a hacerlo, pero era como, no tengo ganas, lo he hecho 3 veces. And then You said the first time, Entonces dijo la tercera vez, and then immediately a couple stood up and came. hasta que lo volvieron a decir, inmediatamente una persona se The levantó. man, El hombre vino, he said, oh sorry, my wife is English speaking and I didn't translate to her, so she couldn't. el hombre dijo, lo siento, es que mi mujer habla inglés y como no traduje para ella el alemán. But she has exactly this problem. Pero ella tiene exactamente ese And problema. when we prayed, Entonces oramos a demon left, y un demonio se fue. and then she could see clear. Y entonces ella pudo ver Before she could not claramente. see clear, Antes ella no podía but ver, then she could read. entonces ella podía And leer. everybody saw it, Todo el mundo lo vio and she was free. y ella estuvo libre. And then the husband said, Y entonces el esposo dijo, can you come to our house? tú puedes venir a nuestra casa, And can you pray for our house and for our family and for our friends? tú puedes orar por nuestra casa, por nuestra And familia then y he por nuestros said, amigos. can we do 2 meetings? Entonces él dijo, podemos hacer 2 One reuniones, is with my whole family, una con toda mi familia and then one with all my friends. y una con todos mis amigos. And then we went there. Entonces nosotros fuimos allí And then the group get saved, y el grupo fue and salvo. the house church started. Y una iglesia en And la they casa empezó. multiplied and the others started. Ellos se And they multiplicaron en otra y en otra. yes, It was but out was a of battle. a word of knowledge. You know. Esto salió de una palabra de conocimiento. We had another very, very interesting way when we found this personal peace. Tenemos también otra forma de que encontramos estas personas de paz. A lady from Italy visited us with her husband. Una mujer de Italia vino a visitarnos con su esposo. And she said, I am a prophet. Y ella dijo, yo soy profeta. And then I said, okay, that's very good. Y yo dijo, qué bien. And then I brought the map. Entonces yo traje un mapa. And then I said, let's ask the Lord, where should we start the next group of priests? Traje un mapa y le dije, bueno, preguntemos al Señor dónde empezamos el siguiente grupo And de then she was paz. listening. Y estuvo escuchando. And then she said, Entonces ella dijo, it's 20 kilometers outside your door. And there is a village, and that starts with R, and there is the person waiting. y ella dijo, hay 20 kilómetros desde tu puerta, la distancia a ese lugar, el nombre del pueblo empieza con R y ahí hay una persona de paz. So I took the map, Entonces él cogió el mapa, and then I found one village was 20 kilometers. él me dio 20 kilómetros y había un pueblo a 20 kilómetros. So we prayed, Entonces oramos and around 4 days later, y 4 días Friday, después, a guy called, un viernes en la noche, and he said, alguien llamó y dijo, I don't know exactly why I call you, un hombre dijo, no sé exactamente por qué te estoy llamando, but this morning, 3 o'clock, the Lord woke me up, pero esta mañana el Señor me despertó and I am here, y estoy aquí. and there are always 2 words in my head, and I don't understand the words. Hay 2 palabras en mi mente que no entiendo, están ahí. And then I said to him, what are the words in your head? Y entonces yo le dije, ¿cuáles son las palabras en tu mente? And he said, church in the house. Las palabras eran iglesia en la casa. And then I said, oh, that is exactly what we like to do. We like to plant a house church in this village, you know. Él dijo, esto es lo que nosotros queremos hacer, plantar una iglesia en casa en este pueblo. And then he said, that's an incredible idea. Dijo, es una idea increíble, dijo. Let's do this, he said. Dice, hagámoslo. And then I said, now I understand the 2 words, you know. Ahora entiendo estas 2 palabras, dijo. So we went there, Fuimos allí con él and we did a meeting
Hicimos una reunión and preached, y The predicamos el Evangelio and then a whole group came. y todo un grupo vino. And in the house of this guy, Y en la casa de este chico, they formed the house church. ellos empezaron una iglesia en casa. And this house church was such a fruitful house church. Y esta casa fue muy They fructífera. multiplied 3 times. Se multiplicaron 3 veces. Soon they started another one, Muy pronto empezaron and the otra, other one, another one. y otra, y otra. And then they were in the 4th one. Y después llegaron a la cuarta. That was incredible. Fue increíble. A guest comes, has a prophetic word, and the guy. So it's really interesting. It's biblical. O sea, vino una invitada de una palabra profética y ahí empezó todo. Es increíble. Es Okay, we have to stop. Yeah, I see. Ahora sí tenemos que parar. See you on. No grace.